Gracias por este momento tan especial, momento de reflexión, momento donde seguramente a través de tu palabra tú vas a hablar a nuestra vida, Dios. Habla a cada uno de tus hijos aquí presentes, mis hermanos que están aquí conectados a través del internet. Dios, háblales también, por favor. Usa mi vida para que a través de mis labios, de mis palabras, de mi voz, Señor, tú nos impartas esa sabiduría, que hoy podamos ser aleccionados por ti, Dios. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, tomen su lugar, por favor. Sean bienvenidos en esta mañana, las personas que están aquí conectadas en esta hora, por alguna circunstancia. Que Dios les bendiga, que Dios hoy nos hable, que el Señor hoy nos ministre y que sea un tiempo muy especial. Hoy nace una serie que parte de algo que Dios ha colocado en mi corazón. Veníamos trabajando con una serie de esa verdad que nos hace libres, y yo le pedí esta semana al Señor de una manera muy particular que me diera esa verdad, una verdad más, para que siguiésemos siendo libres. Y dado todo lo que viene sucediendo a nivel mundial, a nivel particular, me di cuenta que algunos de los mejores soldados, de los mejores generales, están heridos. Que personas que Dios llamó, que Dios alistó en sus filas, hoy en día están enfermos, hoy en día están tal vez bajos de ánimo, tal vez sumergidos en un pecado, tal vez están caminando no de la manera correcta, pero no por eso dejan de ser hijos de Dios. Entonces le pedí al Señor que me mostrara cuál es la palabra para el día de hoy, puntual. Y Dios me dio esta serie que he titulado Poder para Vencer. Y hoy vamos a tocar el primer tema de esta serie, que nace de la serie que veníamos trabajando, casi que va hilada esta serie, y es: ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo adquirimos el poder para poder vencer en cualquier esfera, cualquier área, cualquier circunstancia que estemos atravesando? Pero encontré que gran parte de las situaciones, de las vivencias, de los resultados, de la vida que muchos están llevando, radican algo, y es que hay un pecado, que hay tentaciones, que hay situaciones que están viviendo, y eso les resta la fuerza, eso les resta la capacidad para poder desarrollar y poder dar todo lo que debieran estar dando. Estos días, mirando un documental del diseño de los aviones, encontré algo que me llamó mucho la atención, y es cómo estas aeronaves, antes de ponerlas al servicio de la humanidad, tienen que pasar por rigurosas pruebas. Y una de ellas es algo que llaman el túnel, precisamente el túnel del viento. Es el túnel de una prueba donde de diferentes tamaños están los túneles, con diferentes experiencias de tornados, de vientos fuertes, vientos recios, de movimientos fuertes, en donde esos aviones son sometidos una vez más a prueba. Y dentro de esa prueba, dentro de ese experimento que están haciendo ellos, dentro de esa comprobación que están haciendo ellos de la nave, hay una serie de personas que están analizando, que están mirando, que están viendo el comportamiento de esa nave, para ver en qué áreas, en qué parte de la nave están débiles. De pronto que con el viento tan fuerte se trataron de descomponer esas partes para que ellos tomen los correctivos necesarios y decir: ojo, porque eso que está pasando aquí en el túnel de la prueba puede estar sucediendo, podría suceder arriba, y si eso sucede arriba, el avión puede caer. Entonces hay que tomar unos correctivos y mirar dónde está fallando el avión para entrar a hacer los respectivos ajustes y correcciones. Pero también muchos de ellos, en las pruebas, el avión salió perfecto. Entonces pudieron comprobar que ese avión estaba bien hecho, que ese avión estaba bien diseñado, que ese avión tenía todo lo necesario y que estaba listo para poderlo poner al servicio, porque había pasado por todas las pruebas.
Y eso me gustó, dije, bueno, ¿y esto en lo espiritual cómo funciona? Entonces cuando yo entiendo que las pruebas es ese túnel de viento, son las circunstancias donde Dios permite que nosotros pasemos. Y entendí entonces que al igual que los aviones pasan por ese proceso, nosotros durante la vida pasamos por diferentes túneles de vientos, de tornados, de circunstancias adversas, donde Dios va a mirar cómo nos comportamos, cómo actuamos frente a esas circunstancias. Y por eso Dios nos dota con la palabra para darnos las herramientas necesarias, las herramientas pertinentes para saber cómo afrontar cada situación de nuestra vida y que no nos descompongamos y que no echemos a perder todo lo que Dios nos ha dado. ¿Hasta aquí me entienden? Entonces Dios permite eso. Entonces las pruebas que nosotros tengamos simplemente es Dios observando cómo nos comportamos frente a esa dificultad. Cómo en medio de la prueba tú le das gracias a Dios diciéndole: Señor, gracias porque esto es una situación que es dura, que es difícil, que en ocasiones no sé ni cómo sortearla, pero sé que tú me vas a ayudar, que tú me vas a dar la salida. Pero también entendí que el enemigo usa esas mismas pruebas para sacar lo feo que hay en nosotros, las cosas que durante mucho tiempo teníamos guardadas y escondidas, que nadie había visto, que nadie conocía, que aún nosotros mismos en ocasiones nos sorprendemos, porque en esas pruebas sacamos lo que verdaderamente está en nuestro corazón. Alguien en alguna ocasión me dijo: pastor, es que lo peor que pasó fue que mi hijo consiguiera ese trabajo, porque si él no hubiera conseguido ese trabajo, él no hubiera sido un borracho como lo es hoy en día. Y fue que ese trabajo, fue que esos amigos lo dañaron. Y yo le decía a esa persona: no es así, no es eso. Él siempre lo tuvo en su corazón. Lo que pasa es que nunca había tenido la oportunidad económica, ni había tenido las personas para sacar lo que estaba en su corazón. Ahora que tiene la plata, ahora que recibe la quincena, ahora que recibe la mensualidad, entonces ahora saca la plata y lo gasta en cerveza y lo gasta con sus amigos. Pero eso no es por culpa de los amigos, no es por culpa del trabajo, es que eso estaba en el corazón. Porque eso es lo que el enemigo hace en medio de las pruebas y las dificultades. Jesús fue tentado. Jesús tuvo que pasar por un túnel de viento fuerte de prueba. Pero ¿cómo sorteó Jesús esa situación? ¿Qué hizo Jesús en esa situación? Él no se dejó llevar por la presión, Él no se dejó llevar por las circunstancias, Él no se dejó llevar por tantas cosas que estaba viviendo, sino que Él siempre se mantuvo firme en Dios. Y pudo sortear eso. Y pudo salir avante, y pudo salir ganancioso, y pudo decir: yo puedo vencer las fuerzas del enemigo. Ahora, eso mismo Dios nos lo ha dado a nosotros. El punto es cómo salimos nosotros. ¿Será que estamos sacando lo peor de nosotros en medio de la prueba? ¿Será que estamos renegando de Dios? ¿Será que estamos volviendo al pecado por culpa de la tentación? ¿O al contrario, estamos diciendo: Señor, gracias porque esta prueba la pude sortear, la pude pasar y soy victorioso? El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 10 versículo 13 para aquellos que dicen: no sé qué hacer, es que la verdad pues esto puede sonar muy interesante, pero es que esta prueba que estoy pasando, esta lucha que estoy pasando es muy complicada, es muy difícil, y yo de esta pues sencillamente caí, me resbalé y ahí estoy. Pero Pablo escribe lo siguiente, dice la escritura, escúcheme por favor, 1 Corintios capítulo 10 versículo 13, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis ¿qué? Resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, diga conmigo, la salida para que podáis soportar. En la Nueva Traducción Viviente este pasaje dice de la siguiente manera: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. En otras palabras, eso que tú estás pasando, no eres el único que la pasas. Hay otras personas que también están pasando por esas circunstancias. Dice la escritura: y Dios es fiel. Diga, Dios es fiel. Dice: no permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueda soportar. Fíjese la fidelidad de Dios, que no va a permitir que esa tentación, que esa prueba sea ¿qué? Mayor de lo que nosotros podamos soportar.
Es decir, que Dios sabe que esa prueba que tú estás pasando, que esa tentación que tú estás enfrentando, tú la puedes soportar. Pero mire lo que sigue diciendo: cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Es decir, que hay una salida, hay una puerta de escape siempre frente a la tentación. Razón por la cual tú no puedes argumentarle a Dios, ni te puedes argumentar tú mismo diciendo es que esto era muy difícil, es que esto no lo puede pasar, porque Dios está diciendo que tenemos la capacidad, el hombre y la mujer tienen la capacidad para que en un momento determinado pueda decir no a esa tentación. ¿De acuerdo? Ahora, las tentaciones son diversas, las tentaciones dependen de cómo somos nosotros, de lo que estamos viviendo, las circunstancias que estamos atravesando. Las tentaciones no son las mismas para todos, porque cada uno es un mundo, cada uno tiene unas pruebas, cada uno tiene unas tentaciones que son diferentes las unas a las otras. Por ejemplo, una persona que se le presenta un delicioso, un cremoso helado con uvas pasas y ¿qué quiere por encima? Lo quiere con arequipe por encima, lo quiere con fresa, lo quiere con... ¿Cómo lo quiere? Lo quiere con dulce de chicle, ¿cómo lo quiere? Y para muchos esa puede ser una gran tentación, diga tentación, porque él sabe o ella sabe que no puede comer nada de dulce y le presentan ese delicioso helado. Entonces para él o para ella se le convierte en una ¿qué? En una tentación, ¿verdad? Cosa que para otro quizás no es una tentación. A donde quiero llegar es que cada uno podemos tener diferentes tentaciones. El hombre en su trabajo puede tener una tentación, al igual que la mujer en su trabajo puede tener una tentación, y puede haber una persona del sexo opuesto que le atrae mucho, y eso para él o para ella se le convierte en una ¿qué? En una tentación, y cada vez que llega a su trabajo, cada vez que llega a su oficina, se tiene que encontrar con esa tentación, y él tiene que mirar cómo sortea eso para no caer en pecado. Y entonces para él es una tentación eso. Quizás para otro dice, no, yo tengo ningún problema, yo puedo llegar a mi trabajo, puedo llegar a mi oficina y yo no tengo ningún problema en esa área. ¿De acuerdo? El hombre que sale de trabajar cansado, lleno de tanta presión, tantas cosas, y es tentado a tomarse una cerveza ahí en la tienda de la esquina, en la taberna de la esquina, y para él es una tentación tener que pasar por ahí y decir, no, yo me voy para la casa. Para él es una tentación, quizás para otros no. A donde yo quiero llegar, al punto que quiero llegar, es que este vocablo tentación es diferente para cada persona, porque puede ser para un adolescente que está en su etapa de noviazgo, que está en su etapa de reconocer que hay un sentimiento que está aflorando hacia una persona, pero la mamá, el papá le dice, mira, yo no quiero que tú te juntes con él, no quiero que salgas con ese muchacho, no quiero que salgas con esa muchacha, por favor, ten mucho cuidado. Entonces para este jovencito, adolescente, es una tentación cada vez que está frente a ella, frente a él, porque sabe que no lo puede hacer porque tiene una prohibición. Entonces son tentaciones que son muy diversas. Y tú tienes que mirar en esta hora, porque hoy vamos a hablar muy escuetamente, muy abiertamente, ¿cuál es esa tentación que tú tienes? ¿Qué es esa área en tu vida? ¿Cuál es esa esfera donde tú sabes que para ti se ha convertido en una gran tentación y que para ti es una lucha? No podemos desconocer que para cada ser humano, es decir, mejor, que cada ser humano tenemos luchas. Es una lucha permanente, es una lucha frecuente. Son momentos en nuestra vida que nosotros en ocasiones no sabemos qué hacer, por dónde tomar. Pregúntate en esta hora, ¿cuál es tu tentación? ¿Qué es lo que tú ves que para ti durante todos estos años de vida ha sido lo más complejo? ¿Qué es lo más difícil que tú estás manejando hoy en día? Eso que tal vez nadie lo sabe, que tú lo tienes guardado, que tú lo tienes oculto, tal vez para alguien sea esa tentación cuando prende el computador, cuando estás en el dispositivo, porque hay una tentación de entrar a mirar cosas que no tienes que mirar, y entonces estás en esa lucha que es muy personal, es muy interna, es muy privado para ti, pero que tú sabes que es una lucha que está ahí. A donde yo quiero llegar con este punto es que toma esa tentación, cualquiera que sea, y pídele al Señor que con la ayuda del Espíritu Santo te dé la fuerza necesaria para sortear esto. Porque si tú sabes que junto con Dios puedes ganar esta batalla, por eso hoy estamos hablando de enfrentar el problema, es un problema que tú lo tienes, que no lo dices, pero que si tú logras enfrentar y puedes salir adelante en este problema,
entonces tú tienes autoridad para decir, wow, pude conquistar esta área, pude conquistar esta situación que estaba viviendo y ahora voy por más, voy a conquistar algo más. Yo sé que a esta altura tal vez alguien dice, no, pastor, yo ya he probado mucho. Tal vez para algunos la tentación puede ser, me decían esta mañana, que puede ser la mentira, por ejemplo. Para otro puede ser el trago, puede ser el licor. Dicen, no, es algo que así yo quiera, no he podido y he intentado, he probado muchas veces, pero no he sido capaz. No he podido. Hasta que llega al punto y dice, yo definitivamente con esta área no pude. Y bajó sus brazos y terminó en derrota en esa área. Y puede seguir adelante. Puedes seguir viniendo a la iglesia, puedes seguir escuchando un mensaje, pero tú sabes que en esa área en particular estás derrotado. Y tú dijiste, yo ya no sigo bregando más con esto, yo ya no sigo molestando con esto, definitivamente yo ya no pude con la mentira, definitivamente yo ya no pude con mi mal genio, definitivamente yo no pude con la gritería, o tal vez alguien diga, definitivamente yo no puedo dejar con este vicio de fumar. Y puede estar luchando, y tal vez no está aquí sentado, pero tal vez está escuchando acá, está en su casa escuchando eso, y tú sabes que estás luchando con esa parte. ¿Por qué tenemos que seguir luchando? ¿Por qué el mensaje hoy está enfocado y por eso lo llamamos enfrentando el problema? Por eso estamos hablando de esta serie de que vamos a ser preparados para vencer. Porque el mensaje y la enseñanza de Dios hoy es enfocada en que tú tienes que volverte a levantar y tienes que volver a luchar. ¿Por qué tienes que levantarte? ¿Por qué tienes que intentar una vez más? ¿Por qué no tienes que bajar tus brazos? ¿Por qué no tienes que tirar la toalla? ¿Por qué no tienes que colgar los guantes? ¿Por qué tienes que seguir adelante? Porque si no sigues adelante hay unas consecuencias para tu vida. Porque el que primero quiere que no sigas adelante y que te des por vencido, pues es el enemigo, es Satanás. Que tú digas, no, puedes, o sea, él dice, puedes seguir yendo a la iglesia, puedes seguir escuchando la palabra, pero de cierta manera los tiene amarrados, los tiene atados. Que fue lo mismo que sucedió con Sansón, ¿recuerda? Cuando lo toman los filisteos y entonces Sansón piensa que lo van a matar, entonces dice, no, pero no me mates. Dice, no, Sansón, tranquilo, no te preocupes, no te angusties, no te vamos a matar. Lo único que es que te vamos a amarrar. Bueno, el enemigo pasa lo mismo. No necesariamente es que te mate, pero sí lo que logra es tenernos que amarrados, tenemos atados. Por eso hay 4 razones que vamos a estar mirando. Una de ellas, la primera razón, para volver a luchar otra vez, para no dejar que esa área en tu vida, aunque hayas trabajado mucho, aunque hayas intentado muchas veces y no hayas obtenido el éxito y los resultados que esperas, pero Dios hoy te dice, vas a volver a luchar. ¿Por qué razón? Número 1, porque un hábito, escúcheme eso, un hábito que le provoca la derrota, es decir, un hábito en el cual has venido trabajando y has fracasado, ¿qué sucede en tu vida? Que te roba la confianza en Dios, escúcheme, para darte la victoria. Porque tú, ¿qué piensas? Dices, no, definitivamente yo estoy buscando a Dios, me he acercado a la iglesia, pero yo no he podido con esta área. Y no solamente que dices no he podido, sino que Dios no ha podido. Esto no, definitivamente yo no voy a cambiar. Tal vez alguien está ya conforme diciendo, yo no voy a cambiar, yo ya soy así, mi carácter es así, mi temperamento es así, y te has acostumbrado a decir las mentiras y dices, no, yo ya soy mentirosa de por vida, yo ya me voy a quedar así. Escúcheme en eso. Y como crees eso, entonces piensas que Dios no tiene el poder para darte libertad en eso. Y como crees que no tienes el poder para eso, y de cierta manera que mientras sigas atado en eso, no tienes las fuerzas, no eres libre, y como no eres libre, entonces no compartes lo de Dios, no compartes tu fe con otras personas. Porque lo primero que tú piensas es, ¿con qué autoridad yo le voy a decir a fulano de tal si es que yo no tengo la victoria? ¿Les pasa o no? Entonces, el diablo, ¿qué hace con eso? Al tenerlos amarrados, entonces deja una iglesia inútil. Es decir, que no funciona, que no habla, que no predica, que no comparte su fe, sencillamente porque lo tiene amarrado. Porque no eres libre para poder hablar. Porque si alguien te conoce y tú te acercas, como le sucedió a una persona que tenía problemas con la nicotina y fumaba, entonces ella va donde una prima y le dice, vea prima, ¿por qué no busca de Dios? Dios es grande, Dios es poderoso, Dios te puede ayudar, Dios te puede sacar de ese problema. Y entonces la prima se voltea a mirarla y le dice, oye prima, sí, pues yo puedo creer eso, pero explíqueme lo siguiente.
Si usted me está hablando de un Dios que es poderoso, un Dios que lo puede todo, un Dios que te hace avanzar, explícame por qué ese Dios poderoso que tú me predicas, por qué no te ha podido quitar la nicotina, por qué no te ha podido quitar el deseo de fumar. ¿No es que es muy poderoso? Y obviamente la dejo sin argumentos. Dice, y yo durante mucho tiempo me quedé callada. Y dije, sí, tienes razón. O sea, yo predico un Dios que es poderoso, pero ni siquiera me ha podido quitar ese deseo. Hasta que ella un día entendió y Dios le dijo, sabes que por causa de tu forma de ser, de tu comportamiento, de lo que tú haces, tú estás frenando la vida de muchas personas. ¿Sabe que si tú dejaras de fumar, tú podrías tener más autoridad? ¿Sabe que si tú dejaras de fumar y tomaras esa decisión en tu vida, podrías ayudar a mucha gente en esta tierra? Es ahí cuando esta persona toma la decisión radical y dijo, a partir de hoy no me fumo un solo cigarrillo más. ¿Qué sucedió con ella? ¿Qué pasó con ella? Que adquirió la autoridad porque ahora era libre. Y como era libre, podía ir a hablar con la gente. Y podría decir con autoridad, ustedes me conocían a mí. Ustedes saben que yo era una fumadora, que prendía el cigarrillo con el otro. O sea que me fumaba 3, 4 cajetillas diarias. Pero Jesús me hizo libre. Pero conocí a Dios y hoy no me fumo ni un cigarrillo. Y así como pude ser libre de eso, así como Dios me dio la victoria, yo quiero decirte que estoy predicando de un Dios que te puede dar la victoria. Y eso le dio autoridad a ella. Por eso el enemigo muchas veces quiere tenernos ahí amarrados para que creamos que no vamos a salir adelante. Por eso es que vale la pena una vez más volver a luchar. ¿Cuál es esa área? Ya digo, es muy personal. Pero esta mañana alguien me decía que fue muy bonito el ejemplo. La mentira. Bueno, si tú eres de esas personas que están muy dados a decir mentiras, de hecho que si dice mentira es un mitómano, se llama así. Y no solamente eso, sino que si dice mentiras, el padre de toda mentira, ¿quién es? Satanás. Está siendo gobernado, él está manejando los hilos de tu vida. Pero tú tienes que tomar la decisión, no más mentiras. Así te llegue el agua al cuello, diga no más, no más, pase lo que pase, me echen amistades, me critiquen, pase lo que pase, no digo una sola mentira. Y a veces son mentiras que son tontas. Pero ¿qué tiene de malo decir esto? ¿Qué tiene de malo lo otro? ¿Qué malo decir que eché 4 huevos cuando eran 5? ¿Qué tiene de malo eso? ¿Qué tiene de malo? O sea, son cosas que son muy pequeñas, que son muy sencillas, pero que tal vez nadie se dio cuenta. Pero diga conmigo, Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo. Entonces, así comienzan con pequeñas cositas, pero pueden seguir avanzando y pueden seguir creciendo. Entonces, el primer punto, ¿por qué tenemos que volver a batallar? Es porque tenemos que intentar una vez más y saber que Dios está con nosotros y que Dios nos va a la victoria. Porque a Satanás le gusta mantenernos amarrados, porque de esa manera, diga conmigo, disminuye grandemente nuestra capacidad. Él sabe que cuando tú comiences a vivir la palabra de verdad, que cuando tú confrontes tu problema y decidas sacarlo de tu vida, tú eres una persona poderosa y grande en esta tierra y se convierte en una amenaza para Él. Porque a través de tu vida muchas personas pueden llegar al conocimiento de Dios. Y las personas que te conocen con tus defectos, con tus debilidades, con tus luchas, con tus pecados, cuando ve que tú has superado eso, no que lo escondiste, no que lo evadiste, sino que lo superaste y pasaste adelante, y decir, sí, yo era ese borracho, pero ya no tomo nada. Sí, yo era ese mujeriego, pero ya no más. Sí, yo era ese mentiroso, pero no más. Y cuando la gente ve en tu cambio, entonces a través de tu vida, tú te conviertes en un arma poderosa en las manos de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, algunos no predican porque se sienten hipócritas. No, es que ¿cómo voy a decir algo que ni siquiera yo estoy viviendo? ¿Cómo voy a hacer eso si ellos saben lo que yo hago? Entonces todo eso le resta autoridad. Y esto me lleva al segundo punto. Escúchenme muy bien esto. Es tomar la decisión de volver a recobrar tu posición en Dios. ¿Quién eras tú antes de que cayeras en ese pecado? ¿Quién eras tú antes de ceder a esa tentación? Tú eres una persona que
que tenía la autoridad, que caminabas erguido, que levantabas tu mirada porque sabías que estabas bien con Dios. Pero por alguna razón tú resbalaste. Entonces, como tú resbalaste, tú terminas teniendo menos fuerza y terminas conformándote, y tú vienes y escuchas la palabra. Escúchame en esto que es bien interesante. Tú vienes y escuchas la palabra y tú sabes que eso que tú estás haciendo está mal delante de Dios, porque escuchaste y reconociste que estabas mal con Dios, pero te rehusaste a hacer los cambios. Ejemplo, Dios te dice que tú tienes que perdonar. ¿Cuántos saben que la falta de perdón es pecado delante de Dios? El guardar resentimiento y amargura en tu corazón es pecado delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios manda que perdonemos. Entonces, si Dios dice que tienes que hacer algo y no lo haces, estás en desobediencia. Si Dios te dice que este es el blanco y que tienes que apuntarle allá, que tienes que pegarle allá y no lo haces, estás errando en el blanco, y errar en el blanco se llama pecado. Entonces tú escuchas y dices, sí, amén, sí, yo sé que no perdonar es pecado, yo eso lo sé, lo escuché y lo sé, pero se rehúsa a perdonar. ¿Qué pasa cuando tú escuchas y te rehusas a actuar? En otras palabras, te rehusas a obedecer. ¿Sabe qué sucede? Que tu corazón se endurece y tienes un corazón endurecido. Y entonces te pueden decir las cosas y dices, sí, pero no lo hago. Y pase lo que pase, pero no lo perdono. No lo perdono. Así me muera, pero no lo perdono. ¿Qué pasa? ¿Cómo está viviendo? ¿Con un corazón qué? Endurecido. Su corazón es como un pedernal, su corazón es como una piedra. Y vienes y escuchas la palabra, pero no pasa nada, no hay cambios en tu vida. Ah, sí, fui a la reunión, sí, fui a la iglesia, pero sigues endurecido. ¿Y qué pasa con una persona que tiene el corazón endurecido? No estoy diciendo que no sea un hijo de Dios, puede ser un hijo de Dios, pero tiene el corazón ¿qué? Endurecido. Y cuando el corazón está endurecido, entonces el Espíritu Santo, escúcheme en esto, el Espíritu Santo no lo puede dirigir. ¿No lo puede qué? Dirigir. ¿Por qué? Porque él termina haciendo lo que quiere. El Espíritu Santo dice, mira, hay que perdonar, ya, baje la guardia, ya no más. Ya, listo, ya es el momento de perdonar. Ve, no lo hago. Él está hablando, le está hablando, entonces finalmente él está rehusándose también ¿a qué? A la dirección del Espíritu Santo. Y cuando uno se rehúsa a la dirección del Espíritu Santo, ¿qué pasa con el Espíritu Santo? ¿Qué pasa con el Espíritu Santo? ¿Qué va? ¿Se va? No se va. El Espíritu Santo nunca se irá de la vida de un cristiano, él va a estar con el cristiano siempre. Pero lo que sí sucede con el Espíritu Santo cuando nosotros nos rehusamos a vivir bajo la dirección de él, es que el Espíritu Santo se apaga. Y por eso encontramos cristianos que sí, son cristianos, comillas, pero que andan con el Espíritu Santo apagado, que no son efectivos, que andan en derrota, que andan en tristeza, que andan en amargura, que andan en soledad. Claro, porque el Espíritu Santo es nuestro compañero, el Espíritu Santo es nuestro paracleto, el Espíritu Santo es nuestra guía. Ahora viven solos, ahora viven haciendo las cosas en sus fuerzas, en sus capacidades. ¿Y cuántos saben que cuando nosotros hacemos las cosas en nuestras fuerzas y nuestra capacidad, lo más seguro es que terminemos como fracasados? Diga que está a su lado, fracasados. Entonces, ¿qué sucede? Que como no siente ninguna convicción de pecado, porque su corazón está herido, pero tiene que perdonar, sí, pero no lo hago. No hay convicción de pecado, pero eso es pecado, pero más adelante de pronto, después. No hay convicción de pecado. No se deja guiar por el Espíritu Santo. Pablo le dijo a los tesalonicenses, no apaguéis al Espíritu. Pero ¿cuántos de los que están aquí, cuántos de los que escuchan, están conectados ahora, saben que el Espíritu Santo está apagado? Luego se preguntan, ¿por qué no soy efectivo en esta tierra? ¿Por qué todo me está saliendo mal? ¿Por qué no veo resultados? ¿Por qué cada vez que yo pienso hacer algo ya no tengo la fuerza ni la capacidad? ¿Por qué algunos están enfermos? ¿Por qué algunos están desalentados? ¿Por qué algunos están desanimados? Simplemente porque el Espíritu Santo está apagado en sus vidas. Ahora, no termina el problema ahí, porque uno dice, bueno, ¿qué sucede con esas personas que definitivamente dicen, no me quiero dejar guiar por el Espíritu Santo, no me importa lo que digan, no importa lo que yo oiga, simplemente yo ya sé por dónde ir? ¿Qué pasa con esas personas? ¿Qué hace Dios con esas personas que definitivamente son renuentes a la guía del Espíritu Santo? Pues sencillamente, ¿qué hace Dios?
Dios los entregará nuevamente al pecado. Wow, y eso es delicado. ¿Por qué? Porque es como Dios diciendo, yo te estoy diciendo que no hagas esto. Te lo he dicho de esta manera, te lo he dicho de esta forma, te lo he dicho una vez, 2 veces, 5 veces, 10 veces, 1000 veces te lo he dicho, y tú definitivamente no quieres obedecer. Entonces, ¿sabes qué? Vive como tú quieras. Lo suelto. Y eso es peligrosísimo. Eso es peligrosísimo. Porque fue lo que le pasó cuando Pablo relata en 1 Corintios capítulo 5, de aquel hombre que endureció su corazón, de aquel hombre que sabía que estaba en pecado, que era el pecado del incesto, porque era este hombre que se estaba acostando con su madrastra. Y entonces, obviamente, lo amonestaron que eso es pecado, y él endureció su corazón y se mantuvo de una posición endurecida. No, eso no es malo, eso no tiene... Como muchos que saben que están en pecado, como muchos que saben que esa práctica delante de Dios es pecado, pero que se mantienen y argumentan, no, pero desde que uno se ame, ¿qué tiene de malo? Que se ame un hombre con otro hombre, pero nos amamos. Eso es pecado delante de Dios y hay que llamar las cosas como son. Por eso estamos hablando hoy de enfrentar el problema. Usted sabe que es un problema delante de Dios y que tarde que temprano Dios va a tener que lanzar un juicio, que Dios va a tener que pedirte cuentas de lo que estás haciendo, y tú no puedes argumentar ese tipo de cosas. Tú sabes que es mal, eso que estás haciendo que está mal delante de Dios, pues toma decisiones serias en tu vida. Pero aquel hombre de 1 Corintios dice que no. Entonces las palabras del apóstol Pablo dice, el tal se ha entregado a Satanás. Wow, qué duro. Por eso fíjense, que son pequeños detalles, que son pequeñas cosas, que es un efecto compuesto, que si yo no tomo correctivos en esto, esto va a seguir aumentando. Que si yo hago cosas y no tengo remordimientos como el que miente, al principio tenía un corazón sensible y sabía que eso era pecado delante de Dios, y cuando mentía, ¿qué hacía esa persona inicialmente? Pues si yo le pedía perdón a Dios, Señor, perdóname, dije esta mentira, perdóneme, qué tontería de mentira digo yo, mante bobada, y termino diciendo una mentira, Señor, perdóname, por favor. Entonces siente que Dios le perdona, pero al otro día vuelve y dice una mentira, y sigue diciendo mentira y sigue, hasta que ya un día dice, ¿sabe qué? Ya ni le pido perdón a Dios porque qué vergüenza con Dios, ya ni le pido perdón a Dios. Entonces, ¿qué pasó? Que eso comenzó a hacer carne en su vida, comenzó a hacer parte de su vida, de su estilo de vida, hasta el punto que ya dice que no tiene ningún reparo en decir esa mentira, y ya puede mentir con facilidad, y piensa que ya es normal. Entonces comienza a argumentar, pero es que los demás lo hacen. Pero es que los demás también lo cometen, o quién no comete error. Lo único cierto en este punto, para ahondar, es que cuando la persona llega a ese nivel, ya no está bajo la dirección del Espíritu Santo. Está expuesto y Dios no hace ningún tipo de intervención. Ahí es donde uno, o mucha gente se pregunta, Dios, pero ¿por qué no me ayuda? Dios, pero ¿por qué no responde mis oraciones? Dios, pero ¿por qué pasa esto en mi vida? Dios, pero ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué voy de tumbo en tumbo? ¿Por qué no salgo adelante? ¿Por qué sigo en este atolladero? ¿Por qué sigo en esta vida como empantanado que no puedo levantar mis pies de esto? ¿Por qué? Sencillamente porque no está guiado por el Espíritu Santo. Sencillamente porque no toma una decisión y reconocer su pecado y apartarse de él. Sencillamente porque ha permitido que el orgullo pueda tener más fuerza que el control que puede tener Dios a través del Espíritu Santo. De ahí encontramos. Entonces nos lleva a un tercer punto. ¿Por qué es importante esto, amados? Porque tú no puedes dejar que tu corazón se endurezca. Porque tú no puedes dejar que tu corazón esté ahí frío que en las cosas de Dios. Porque nos lleva a lo tercero, y es que, diga conmigo, una cosa lleva a la otra. Normalmente sucede eso. Porque todo puede comenzar con pecados muy pequeños. Y la tercera razón por la cual tú tienes que batallar y tienes que decir, no importa que haya fracasado en esta área, pero otra vez voy a luchar con esto y voy a sacar esto, voy a vencer en esto, y te pido la ayuda, Señor, porque voy a salir adelante en esto. Y no te quedes con los brazos abajo, no te quedes con los brazos cruzados diciendo, ya, esperar a ver, ya toca vivir así. No, hay que seguir luchando, porque Dios nos llamó para ser victoriosos. Por eso estamos hablando de esta serie, que es el poder para vencer. Es lo que Dios nos va a dar como argumentos, como herramientas para que podamos vencer. Porque lo uno conduce a otro. Porque un pecado pequeño puede conducirte a otro pecado. ¿Sí sabían eso? Que un pecado lleva a otro. Porque este es lo mismo que lo que pasa con el cáncer. ¿Qué pasa cuando una persona tiene cáncer? ¿Qué pasa cuando, ejemplo, una mujer siente que hay como una masita rara en un seno?
dice, no, mire, le dice al esposo, mira amor, yo siento que estoy como mal, esto yo no lo había notado antes. Y entonces se queda así con eso y se acostumbra a eso. Eso comienza a crecer. ¿Sí sabían eso? El cáncer no se queda ahí quieto, sigue avanzando. Y no solamente eso, sino que comienza a afectar otras partes, comienza a afectar otros órganos. Entonces ya no solamente es que tiene un ganglio, sino que se convirtió en un tumor, que posteriormente se convirtió en algo cancerígeno. Y ese cáncer comienza a desarrollarse, a avanzar. Hay unos cánceres que son muy invasivos, que vuelan, corren, avanzan de una forma tremenda. Y cuando ya la persona piensa reaccionar, dice, no, ¿sabe qué? Sí, yo ya me siento muy mal, voy para el médico. Muchas veces, en muchos de los casos, cuando asisten al profesional y llegan donde el oncólogo le dice, la verdad, esto está muy avanzado. Y llama a la familia y dice, mire, la verdad, esto está muy avanzado. Ella está en un estado de metástasis, ya no hay nada que hacer. Mire, llévele a la casa estos medicamentos paliativos para controlarse el dolor, llénenla de mucho amor, que pase unos días tranquila y que pueda morir en paz en su casa, porque ya no hay nada que hacer. Triste eso, ¿no? Pero si hubiese controlado antes, cuando esta mujer sintió el ganglio y sintió que había algo que no estaba como bien en su cuerpo, que se notó algo diferente, y ahí comienza ella todo un proceso, seguramente le pueden extirpar ese ganglio, seguramente le pueden desaparecer ese ganglio y seguramente hubieran tomado los correctivos necesarios en ese momento y no hubiera dejado avanzar. Bueno, quiero decirles que el pecado es como un cáncer, que puede ser una tontería, puede ser una bobada, puede ser algo que, pero esto no afecta a nadie. Pero si tú no tomas control en eso, si tú, como estamos hablando de este tema, si tú no enfrentas el problema y lo ves como pecado, solo que hoy la sociología y la psicología moderna no lo llama pecado, sino que lo llama enfermedad y lo llama una cantidad de términos, pero realmente las cosas hay que llamarlas como son. Es un pecado y punto. Y tú tienes que mirar las cosas. Ahora, el enemigo no quiere que tú lo veas de esa manera. El enemigo dice, no, pero todas tienen ese problema, pero todas esas dificultades, eso no pasa nada, eso es normal, eso es normal que sienta eso. Es normal, no es normal. Pero él lo hace ver como normal, porque muchas lo tienen, entonces se vuelve normal. Pero para ti, como una hija de Dios, como un hijo de Dios, no puede ser normal. Tú tienes que tomar decisiones oportunas. Y el enemigo hace que esas cosas se queden ahí. Son pequeñitas, son bobadas, son tonterías, pero eso comienza a destruir. De hecho, la Biblia dice que una pequeña zorra echa a perder toda una viña. Hay que tener mucho cuidado. Es el testimonio de aquella jovencita, de muy buen testimonio ella, de una conducta intachable, que muy joven se casa, que es una niña que era muy de su casa, que era una niña que se levantó con principios, con valores, y un día toma la decisión de casarse, y se casan, y tienen un niño. Excelente, el matrimonio excelente, todas las cosas van muy bien, pero ella comete un pequeño error y abre una ventana. Y es que en las tardes, algo que puede ser como, pero es que no seamos tan exagerados. No, es que con pequeñas cosas se pueden comenzar a dañar todo. Ella comienza por las tardes, su labor era ver novelas y todo el tiempo la pasaba viendo novelas. Viendo novelas. Ella no lo veía como malo. El esposo tampoco lo veía como malo, pues déjala que se distraiga ahí, que mientras está haciendo los oficios, mientras está en la casa, pues que vea novelas. Y de tanto ver novelas, ella, son casos muy particulares, no es que sea generalizado, pero para el caso de ella, porque lo confesó cuando llegó a la iglesia, dijo, a mí lo que me afectó fue las novelas, porque ella comenzó a contemplar la posibilidad de serle infiel a su esposo, porque como veía las novelas, y comenzó a aprender algunas cosas, algunos truquitos, algunas estrategias, lo cierto es que ella abrió las puertas y le fue infiel a su esposo. Para concluirles la telenovela, al ser infiel con su esposo se dio cuenta y terminó con su matrimonio y su esposo se llevó a su niño. ¿Qué sucedió acá? Cuando ella va a la iglesia y cuenta lo que sucedió y cómo comenzó, pues era increíble ver a una persona con tantos principios y cómo terminó su vida. ¿Por qué? Porque abrió puertas en un momento determinado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Son cosas que pueden ser legales, sí.
No, pero ver televisión es que sea, tienes que mirar, tienes que filtrar, tienes que saber qué ves. Está el caso de este hombre cristiano, un hombre de Dios, metido con el Señor, un hombre que servía, un hombre que lideraba un grupo, un hombre que estaba trabajando para la obra de Dios, un hombre intachable, un hombre con una conducta excelente, pero un día tuvo una mala idea y es pretender ganarse a sus amigos en el territorio de ellos. ¿Y qué sucedió? Él sabía que sus amigos, ahí hay un problema y es tú tienes que saber con qué tipo de amigos estás mezclado. Pero a sus amigos les gustaba mucho el trago, les gustaba mucho tomar. Y entonces a él se le vino una, entre comillas, genial idea, que la mejor manera para hablar con ellos, para ganar a sus amigos, era en el territorio. Y así fue que un día entró a la taberna donde ellos iban y se sentó con ellos y no tuvo ningún problema de pedir una cerveza para compartir con ellos, y aprovecho mientras me tomo la cerveza para hablar de Dios, para hablar de Cristo con ellos. Terminó, salió de ahí, no sucedió nada. A los días siguientes vuelve a entrar a la taberna, pero ya no se tomó una cerveza, sino que tomó 2 cervezas para poder compartir más tiempo con ellos. Y así es que estuvo compartiendo con ellos, y ellos pues la verdad no le prestaban mucha atención porque había perdido autoridad. La tercera ocasión no se tomó 2 cervezas, se tomó 3 cervezas. Y así siguió, hasta que un buen día llegó a su casa completamente ebrio. Y lo peor de todo es que a él le gustó eso y se acostumbró a eso. Su hogar fue destruido. Su esposa dijo, yo no quiero un borracho, y se separó de él, y perdió a sus hijos y perdió a su esposa. Todo comenzó con una cerveza, con algo que era sencillo, que se podía manejar. Muchas de las consejerías que uno da de personas que están pasando por problemas siempre comenzaron con un pequeño pecado, algo que era sencillo. Cuando se le increpó a este hombre sobre lo que había pasado siendo un gran hombre de Dios, siendo un gran líder, dijo, si yo hubiera tomado correctivos desde la primera cerveza, no hubiera tenido este problema, no hubiera destruido mi hogar y mi vida. Amados, ¿qué es eso que te está envolviendo? ¿Qué son las cosas que tal vez tú tienes ahí, que están guardadas, pero que tú no has tomado control? Recuerde, una cosa conduce a otra. Ese pecado de infidelidad, ese pecado de fornicación, normalmente te lleva a otro pecado. ¿Qué pecado puede ser? La mentira, por ejemplo, ¿cierto? O sea, no solamente que está adulterando, no solamente que está fornicando, sino que además adopta la mentira. ¿Y de dónde vienes, mi amor? ¿Y por qué tal cosa? No, es que estaba en tal lado. No, es que un pecado trajo al otro. Y ahí termina envolviéndose. Y esto sigue creciendo. Recuerda que es un cáncer. Eso lo lleva a otro. Entonces, ¿qué pasa, amor? Que no está alcanzando la plata. Ya tú no estás haciendo mercado, amor. ¿Qué pasa? No, lo que pasa es que me están pagando menos. Lo que pasa es que lo que pasa es que me perdió la plata. No, es mentira. Está gastando la plata en otras cosas. Y está llevando a una situación difícil. Un pecado lleva a otro pecado. ¿Me están entendiendo? Y así, por pequeño que sea, va creciendo. ¿Quién manipula? ¿Quién maquina todo eso? ¿Quién provoca todo eso? ¿Quién permite todo eso? El enemigo, porque él quiere matar, robar y destruir. Por eso tienes que luchar, aunque tú creas que sea pequeño eso. No, pero es que es una cerveza que yo me tomo nomás los viernes. Corte, radique, si tú sabes que eso te puede conducir a otras cosas, si tú sabes que esa es tu debilidad, porque es la otra, ¿no? El enemigo siempre ataca por donde es la debilidad. Si la persona no le gusta el trago, si la persona nunca ha tenido el problema con el trago, téngalo por seguro que Satanás no lo va a tentar con el trago, porque sabe que por ese lado no es, pero sabe que la flaqueza es por el lado de las mujeres, entonces lo tienta por el lado de las mujeres. Y así cada quien. Lo cuarto que quiero que tengamos en cuenta, la cuarta razón por la cual tú tienes que tomar seriamente este tema de la tentación, del pecado, que no lo puedes ver como pequeño y como que eso es inofensivo, es que el pecado siempre resulta en muerte de alguna clase, algún tipo de muerte. Santiago lo dijo en el primer capítulo, versículo 14 y 15. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Cómo aprendemos este versículo? Sencillamente con una ecuación muy básica. La ecuación comienza diciendo que lo primero que viene es la tentación. Entonces, tentación
más pecado igual muerte. Eso es lo que está diciendo Santiago. La tentación lo va a llevar al pecado, y el pecado como resultado final va a traer ¿qué? La muerte. ¿Muerte en qué área? Muerte en diferentes áreas. ¿Dónde puede ser una muerte? Puede ser también muerte física, porque uno lo primero que se desconecta, porque la palabra muerte es separación. Lo primero que muere cuando una persona está en pecado es su relación con Dios. ¿Es qué? Su relación con Dios. Ya no tiene autoridad, ya no habla con Dios, ya no siente la presencia de Dios, ya no quiere venir a la iglesia, ya no quiere orar, ya no quiere leer la Biblia, ya no quiere buscar las cosas de Dios. Se comienza a alejar de las cosas de Dios. Ya le parece charro, ya le parece que pereza ir. No, yo hoy no voy, entonces voy cada 8 días, ahora voy cada 15 días, luego voy cada 20 días, cada mes, luego cada 6 meses, y termina separándose de las cosas de Dios. Hoy no oré, no pasa nada que no ore hoy, mañana oro, mañana tampoco oro, y va dejando las cosas hasta que ya finalmente termina seca su vida de oración. Cada cosa va aumentando. Por eso hablamos del efecto compuesto, tanto para lo bueno como para lo malo. Entonces termina en muerte. ¿Muerte en qué tipo? Puede ser una muerte física también, ¿o no? Claro. ¿En qué ejemplo podemos encontrar una muerte física? Cuando la persona es un borracho, cuando la persona no controla sus tragos y lo demás, y termina ebrio, termina borracho, y toma su carro y arranca. Se puede accidentar, y en ese accidente ¿qué? Puede morir. Y hablamos de una muerte física por causa de un pecado. ¿Sí es así o no? Te puede haber una muerte física. Pero no solamente muerte espiritual, no solamente muerte física, sino que también puede haber una muerte emocional, una muerte sentimental. ¿Cómo comienza una muerte sentimental? Una relación de matrimonio, en que él comienza a ser seco con la esposa, comienza a ser indiferente con la esposa, y no quiere decir que se separaron de una vez, no, sino que ya la esposa también comienza a tener una distancia con él, ya comienza a ser fría con él, ya comienza también a ser indiferente con él. Y entonces comenzó a esta con una relación tan bonita de comunicación, de afecto, de caricias, de detalles, de tomadas de la mano, de compartir cosas bonitas, termina siendo una relación fría, seca, en el mejor de los casos. En el peor de los casos, este hombre sabe que está fallando, sabe que tiene que hacer algunos ajustes en su vida, sabe que, es decir, no enfrenta el problema, sino que lo evade, lo excusa, lo justifica, y entonces termina cada vez siendo más indiferente con ella, hasta que un día esta esposa no se aguanta más y se sabe que ya no lo aguanto más, o se larga o me largo, pero esto no más. Y esto que comenzó con algo que era tan sencillo, que era un detalle, termina en una ruptura de un matrimonio, de una familia. ¿Están notando eso? O sea, por eso tenemos que tomar correctivos. Por eso tenemos que mirar que si hay una grieta, en lugar de ponerle el cuadrito encima de la grieta para que no se vea la grieta, lo que tenemos que hacer es resanar esa grieta, ¿cierto? Que si tú sabes que hay algo que está mal en tu vida, tú tienes que subsanar eso. ¿Cómo puede dañar también una relación padres-hijos? También, porque comienza a dañarse esto. Entonces comienza el padre indiferente con los hijos, a no estar pendiente de sus cosas, no solamente las materiales, sino que no sabe con qué amigos anda, no sabe en qué anda su hijo, no sabe qué música escucha, qué libros lee, no sabe con quién se la pasa a su hijo, y comienza a apartarse de su hijo, no le importan las cosas de él, siempre está ocupado, nunca tiene tiempo para él, nunca habla con él, nunca juega con él, nunca comparte nada con él. Eso va generando un distanciamiento en su relación, hasta el punto que su hijo dice: no quiero saber nada más de mi papá, punto. Se acaba esa relación. Entonces fíjense que un pequeño detalle puede provocar muerte. Muerte en las relaciones, muerte en lo espiritual, muerte en lo físico, muerte en lo que tiene también que ver con la parte económica, ¿o no? Aquel que es un comprador compulsivo dice: ay, pero esto no pasa nada, yo me compro esto y yo después cuadro, yo después ajusto eso. Pero resulta que ya se acostumbró a seguir comprando cosas que no necesita, y entonces termina que su flujo de dinero que le llegaba comienza a llevarlo por otros lados, hasta el punto que termina colapsado económicamente y termina quebrado. Todo si hubiera tomado una decisión sabia desde el principio y tomar medidas cautelares, medidas preventivas antes de que siguiera avanzando. Por eso el enemigo busca cómo, de qué manera nos va amarrando, nos va atando para que nosotros no seamos efectivos. Y mientras las personas simulen cosas, pues no va a pasar nada. Y comenzamos con pequeños detalles. Yo puedo ir en el carro y tengo que tener cuidado en eso. Puedo ir en el carro y si yo veo que el semáforo está en rojo, ¿qué hago yo? ¿Qué debo hacer yo? Tengo que detenerme, más si voy con mi hijo. Porque si no, le estoy enseñando a mi hijo algo.
Y es que me lo paso en rojo. Y mientras no me descubran, pues no tiene nada de malo violar la ley. Y le quedó el mensaje en el corazón a él. O sea, que mientras no lo descubran a uno, no tiene nada de malo violar la ley. Entonces aquí el punto es no dejarse uno descubrir. Fíjense cómo le enseñamos nosotros de una manera, adoctrinamos a nuestros hijos muchas veces sin palabras, sino con nuestros actos. Por eso tenemos que tener cuidado. Y le estamos dañando la moral a nuestros hijos. Le estamos diciendo, hijo, usted lo que tiene que hacer es vivo y de que no se deje pescar, tranquilo. Entonces mañana lo hace también en su relación de matrimonio. Pues yo lo puedo hacer. Mientras mi esposa no me descubra, pues no tiene nada de malo. Y le estoy enseñando a que viole principios que están escritos en la palabra de Dios. Entonces algunos pueden decir, se excusan diciendo, pero pues es que todos fallamos. ¿O quién no ha fallado? Todos fallamos. Entonces, como uno es débil, entonces uno falla. Porque ¿quién es perfecto? Ninguno somos perfectos. ¿Es verdad eso o no? Claro que es verdad. ¿Es verdad que todos fallamos? Sí. ¿Es verdad que no hay nadie perfecto, que el único perfecto es Dios? Sí, es cierto. Escuchen, nosotros tenemos dos áreas. Una que tiene que ver con nuestra persona, con nuestro carácter, y otra que tiene que ver con nuestro comportamiento. Y de lo que trata esta serie tiene más que ver con nuestro comportamiento. Obvio que en cuanto a nuestro carácter no somos perfectos. Estamos en un proceso que el único perfecto que ha pasado por esta tierra sin tacha, sin señalamiento, tentado en todo pero sin pecado, fue ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Y que nosotros estamos caminando para parecernos a Él, pero no llegaremos a la estatura del varón perfecto. Tal vez cuando ya no tengamos este cuerpo que nos arrastra, tal vez cuando tengamos cuerpos glorificados ya será diferente el tema, pero mientras estemos acá debemos entender que tenemos un carácter que es imperfecto. Pero una cosa es el carácter y otra cosa es nuestro comportamiento. Se lo explico de esta manera. Tu carácter es lo que tienes dentro, y eso que tenemos dentro es imperfecto y es una lucha. Pero tenemos también algo que es el comportamiento, que es lo externo que hacemos. Yo no me puedo escudar diciendo, como tengo un carácter imperfecto, entonces lo que yo hago debe ser imperfecto. No, porque aunque independiente de la etapa en lo que yo esté de mi formación de carácter, independiente de esto, yo tengo que tener un comportamiento que sea acorde a lo que yo digo que soy. Aquí el punto es el comportamiento. Diga que está solo el comportamiento. El comportamiento. Yo tengo la capacidad dada por Dios para cambiar mi comportamiento. Usted puede cambiar las malas palabras, por ejemplo, para aquellos que su tentación es decir malas palabras, ¿puede cambiar las malas palabras? ¿Qué creen ustedes? Él puede argumentar diciendo, es que como yo soy imperfecto, yo hablo de esa manera, yo soy así porque soy imperfecto. Escúcheme, sí es imperfecto, pero el ser imperfecto no lo lleva, no lo justifica, no lo excusa delante de Dios para que diga malas palabras, porque las malas palabras tienen que ver con su comportamiento, el cual sí puede ser moldeado, el cual sí puede ser cambiado. Es que yo soy imperfecto y como soy imperfecto yo grito. Un momentico, sí eres imperfecto, sí estás en el proceso, pero tu comportamiento no es el adecuado y tú puedes controlar la gritería. ¿Sí es así o no? Yo soy imperfecto y como soy imperfecto entonces yo robo. Un momentico, a ver, sí es imperfecto, pero el robo tú lo puedes controlar, tú lo puedes dejar, porque el robo es un pecado delante de Dios como los otros. ¿Y lo puedes controlar? Sí. Absolutamente todas las cosas que tienen que ver con el comportamiento, nosotros tenemos la capacidad dada por Dios para poderlas controlar, y no podemos justificarnos con nuestro carácter para comportarnos de una manera incorrecta. Por eso el versículo que tomamos en 1 Corintios, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, porque fiel es Dios para darnos junto con la tentación también la salida. Todo creyente tiene la capacidad para poder sortear esas situaciones y poder salir adelante. Es decir, que no podemos justificar ni delante de los demás, ni menos delante de Dios, diciendo que porque como soy imperfecto, que como estoy en un proceso, entonces me comporto de esta manera. Hasta ahí estamos, por favor. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que estar dispuestos a tomar las medidas y los cambios
Tú tienes que estar dispuesto y yo tengo que estar dispuesto. Esta serie, Dios me está hablando para mí, primeramente para vivirla, pero también para compartirla con ustedes. Yo tengo que decirle, Señor, yo necesito tu ayuda. Yo estoy dispuesto a eso, a que tú me ayudes. He tratado de hacer las cosas a mi manera, como yo creía, pero no puedo, Señor, y yo necesito. ¿Cuál es el secreto de todo esto? Que necesitamos una vez más volver a confiar en Dios, que Dios nos pueda dar la victoria frente a cualquier situación que estemos enfrentando. Ahora, tú no puedes decir, es que yo lo he intentado y no he podido. Es que yo tengo una lucha y tengo otra lucha. Y saben que yo la verdad, yo ya decidí no luchar más. Porque esta es una lucha sin fin. Y claro, diga el que está a su lado, claro que es una lucha sin fin. Claro, ¿por qué es una lucha sin fin? Porque mientras estemos caminando en esta tierra, mientras seamos peregrinos en esta tierra, mientras seamos pasajeros en esta tierra, vamos a tener que seguir enfrentando luchas. ¿Es así o no? Y yo tengo que, escúcheme que aquí es lo interesante, yo tengo que tener una postura donde yo diga, yo sé que estoy en una lucha, esto es una batalla, y lo que tengo que hacer es alistarme, vestirme, prepararme, ponerme la armadura de Dios para enfrentar cada día, porque la lucha es diaria, es continua. Porque el día que yo diga, es que eso como es una lucha, yo ya no vuelvo a luchar, voy a tener problemas, voy a tener dificultades, voy a perder, voy a fracasar. Yo tengo que tener la confianza de saber que Dios está conmigo y que si Dios está conmigo, por más que esta prueba venga, si Dios está conmigo, Él me dará la victoria. Santiago lo dijo de esta manera en el capítulo 1, versículo 2 en adelante: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dice el verso 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces lo que Santiago está diciendo es que esa prueba nos va a llevar a otro nivel, y ese nivel nos lleva a otro, para que sigamos avanzando, para que podamos madurar, para que nosotros seamos formados a la imagen de Cristo Jesús. Entonces las pruebas son necesarias en mi vida porque me llevan a estar formado, a estar constituido, porque si miramos desde el principio la ilustración de las aeronaves, gracias a esa prueba se dieron cuenta que había una debilidad y la trabajaron para que eso no fuera un problema más adelante. Entonces la prueba me muestra que yo todavía soy débil, y eso fue lo que dijo Pablo en 2 Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10, donde dijo: bástate mi gracia, le dice el Señor, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces en esa debilidad nuestra es cuando Dios puede trabajar en nosotros y nos puede perfeccionar. Diga conmigo, para que podamos madurar y para que seamos formados a la imagen de Cristo Jesús. Entonces cuando yo desisto, cuando yo bajo mis manos, digo ya no más, yo en esta área yo ya definitivamente no, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que Dios ya no me va a seguir formando, que Dios ya no va a estar conmigo. Lo que estoy diciendo de cierta manera es que las lecciones que Dios me quería dar durante esa prueba, yo desisto de ellas y no me dejo aleccionar por Dios. Y cuando no me dejo aleccionar por Dios, pues no subo el nivel que debería subir. En otras palabras, no subo la unción y la autoridad que debería tener, porque desistí de eso y no pasé por esa prueba y fui desaprobado. Por lo tanto, no puedo decir que voy a salir en victoria. Por eso es muy importante esto. Termino con esta ilustración de un lago que había o que está en los Estados Unidos, por el lado de Georgia. Ese lago se llama, o es más como un río, que se llama Chattooga, así se llama. Y es muy frecuentado por las personas que les gustan los deportes extremos, porque es muy retante, sobre todo en los dos últimos tramos, porque comienza el río tal vez muy suave, y en la medida que van adentrándose en el río, se ponen las cosas mucho más pesadas. El agua se pone muy caudalosa, y cuando llegan sobre todo en los dos últimos tramos, además que el agua está muy caudalosa, hay piedras, rocas terribles, y entonces las embarcaciones, las canoas, son llevadas por esas olas terribles, y muchas de ellas golpean contra las piedras, y cuando golpean contra las piedras, se rompen, y como el agua es tan fuerte, arrastra a la gente y muchos han muerto ahí. Por eso es que es peligroso, pero a su vez es muy retador. Los canoeros, los más expertos, los remeros más diestros, les gusta estar ahí, y saben que en la medida que van avanzando, la probabilidad de riesgo va aumentando.
Y comienza un palpitar ahí, la adrenalina comienza a crecer cuando van llegando a los dos últimos tramos. Porque ahí tienen que sacar su mayor destreza. Y cuando el agua comienza a moverse, entonces comienzan a remar con fuerza. Y tienen que estar concentrados, porque donde pierdan la concentración, ¡pah!, se estrellan con una roca y hasta ahí llegaron. Y tienen que tener mucha fuerza, tienen que tener mucha habilidad, mucha destreza. Pero cuando llegan al otro lado, los que están ahí esperándolos, no vivieron lo que ellos tuvieron que pasar en ese momento. Solamente celebran que llegaron allá, pero no vieron todo lo que tuvieron que atravesar. Esas aguas que desarrollan en ellos fuerza, que desarrollan en ellos destreza, que desarrollan en ellos habilidad, que desarrollan en ellos capacidad, es la misma fuerza que si ellos bajaran los brazos y que en algún momento dijeran, bueno, hasta aquí llegamos, estos dos últimos tramos, yo ya estoy como cansado de los brazos, yo ya no remo más, hoy me duelen como las piernas, yo ya no sigo ahí, yo ya, soltemos los remos y ya que nos lleve el río a donde sea. ¿Qué puede suceder con ellos? Que van a terminar estrellados y terminan matándose. ¿Por qué? Porque bajaron sus brazos, porque botaron sus remos, porque desistieron, porque en los momentos más cruciales, donde más tenían que tener atención, ahí se descuidaron. ¿Cómo lo aplicamos nosotros? Porque es que esas mismas aguas que generan fortaleza en ellos y los hace ser más expertos, son las mismas aguas que si se descuidan, termina matándolos. Esas pruebas que puedan venir a nuestra vida van a desarrollar en nosotros mayor destreza, mayor habilidad, mayor dependencia de Dios, mayor concentración en las cosas de Dios. Es irónico cómo las personas cuando pasan por pruebas, cuando pasan por situaciones difíciles, en lugar de buscar de Dios, en lugar de conectarse con Dios, pasan como aquellos hombres que sueltan los remos, que sueltan todo y dicen, que sea lo que sea, y terminan estrellados, terminan mal. Pero que seamos como aquellos canoeros expertos, diestros, que dicen, aquí viene lo fuerte, aquí viene el reto, es cuando más me tomo la mano de Dios, es cuando más tengo que remar con Dios. Señor, tú estás conmigo, y pueda que me sienta cansado, pueda que me sienta sin fuerzas, pero Señor, si tú estás conmigo, yo soy más que vencedor. Y se toman de la mano de Dios, se toman del Dios Todopoderoso y van a salir avantes y Dios les dará la victoria. ¿Qué grupo eres? ¿Aquellos que ya desisten y dicen, ya, lo voy a dejar así? Son de aquellos que dicen, estoy cansado con la vida cristiana, es que llevo tanto tiempo y yo no veo cambios, estoy cansado, ya me duelen las piernas de ir a la iglesia, ya no quiero seguir, yo voy a botar todo esto. Yo quiero decirles, cuando el enemigo sabe que tú tomas esa actitud, él toma ventaja. Pero también cuando Dios ve que tú tienes la actitud de seguir adelante, de decir, he fallado muchas veces, lo he intentado sin encontrar resultados, pero lo voy a intentar una vez más, voy a probar una vez más, voy a jugármela con Dios. Señor, quiero tomarme de tu mano. Señor, aquí estoy, sé que soy muy imperfecto, sé que mi carácter necesita ser formado, pero quiero cambiar, Señor, aquí estoy. Téngalo por seguro que Dios se agrada de esas personas. Dios dice, vamos juntos, así te quería ver, esa es la actitud que yo quiero en ti, ese es el comportamiento que yo quiero ver en ti, vamos adelante, y Dios se va a glorificar a través de tu vida. Así que si tú estás enfrentando problemas y dificultades, comienza, dile, Señor, yo quiero comenzar de nuevo. ¿Cuántos quieren comenzar de nuevo? Para aquellos que quieran comenzar de nuevo, quiero invitarles que se pongan sobre sus pies y vamos a orar a Dios. Si tú estás dispuesto a ir a esa etapa profunda donde tú dices, Señor, yo hoy reconozco que he fallado delante de ti, que hay cosas que en mí están ocultas, que en mí están guardadas, pero que tú sabes, Señor, que estoy mal en esa área. Esa esfera donde tú sabes que te has movido en ese círculo de pecado, de cosas donde te has dejado tentar. Y que tú hoy, precisamente que estás aquí escuchando este mensaje, tú sabes que hay algún pecado que está ahí, que nadie lo ha descubierto, que está secreto ahí. Yo te digo, es mejor que tú lo confieses y que te apartes de ese pecado. Es mejor ahora que tal vez nadie lo conoce, que nadie lo sabe. Es mejor que lo reconozcas y te apartes de él. No sea que mañana o pasado tengas que pasar por una vergüenza pública, tengas que pasar por un descrédito, tengas que ser deshonrado. Es mejor ahora. Si nadie lo ha descubierto, tenlo claro que Dios lo sabe, Dios lo conoce, Él sabe lo que hay en tu corazón. Antes de que tú hagas algo, antes de que nosotros digamos una palabra, ya Dios la sabe. Si estás luchando, si estás batallando con esa tentación de decir mentiras, sé radical en eso. Dile, Señor, yo no quiero seguir con esas mentiras en mi vida. Yo quiero tener un cambio, Dios.
Hay mentiras que tal vez yo digo, pero son mentiras piadosas. Pero no hay mentiras piadosas. No hay mentiras de diferentes colores. Mentira es mentira. Y tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que tomar la decisión de ser libres de toda mentira. Eso te ha restado a ti autoridad. Eso te ha hecho que tú seas uno más del montón, un número más, una cifra más. Pero Dios no te llamó para eso. Dios te llamó para que tú afectes generaciones, para que tú trasciendas, para que tú tengas la autoridad y que te puedas parar delante de las personas y decir: ustedes me conocían como era yo, pero ya no soy así. Dios cambió mi vida. Dios también puede hacer contigo cosas tremendas. Tú no tienes ni idea que detrás tuyo hay un ministerio tremendo de personas, de hombres, de mujeres, de jovencitos, de personas que podrían llegar a los caminos de Dios solamente con que tú hagas un viraje, hagas un cambio y puedas afectarlo, para que ellos puedan verte como un ejemplo, un testimonio, para que tú seas como esa punta de lanza, decir: yo conocí a fulano de tal como era y mire cómo fue transformado y fue cambiado, y eso los motive, eso los anime, eso los inspire, para que ellos también puedan ser cambiados. Tú no sabes si eres tú quien tiene frenado a tu familia para que ellos se conviertan a Dios. Tú dices: es que son duros, es que ellos no vienen, es que yo los invito, pero ellos no quieren buscar de Dios porque son unos idólatras y lo demás. Y tal vez ese no es el problema. Tal vez el problema eres tú. Asumamos la responsabilidad 100%. Que soy yo el que tengo que cambiar primero antes de pretender que otros cambien. Que soy yo el que tengo que hacer los correctivos necesarios antes de esperar que mi esposa o que mis hijos hagan los cambios. Asume tu responsabilidad. Encara las cosas como son. Ya no te justifiques más. Ya no te excuses más. Ya no digas: es que es mi carácter, es que yo soy así, es que yo soy de tal región y los de allá somos así. No, tu carácter no tiene nada que ver con tu comportamiento. Cambia tu comportamiento, cambia tu forma de ser, y eso va a atraer a muchas personas. Eso va a hacer que muchas personas digan: yo en este hombre, en esta mujer, yo veo a Dios obrando. Dios existe, Dios es real, y que a través de tu vida y de mi vida el nombre de Dios sea glorificado. No le des más lugar al diablo. La Biblia dice: resistid al diablo y él tendrá que huir. ¿Y cómo lo resistes? Obedeciendo. No te quedes simplemente escuchando, no te quedes simplemente asentando tu cabeza diciendo: sí, es cierto, sino que tienes que actuar. Ese es el tiempo de actuar. Entrega todo en las manos de Dios y dile: Señor, hoy entrego todo en tus manos y te pido que tú obres en mí, Señor. Yo te pido que tú bendigas esta serie que hemos comenzado, porque seremos tremendamente transformados por el poder tuyo, Señor. Pero no basta simplemente con que asistamos o con que oigamos el mensaje. Necesitamos, Señor, precisamos de vivir esta palabra. ¿Qué cosas están en tu vida que están siendo tentación? ¿Qué tentaciones están al acecho día a día? ¿Qué decisiones tienes que tomar, por pequeñas que sean o por grandes que sean? Si hasta ahora estás siendo tentado en eso, es el momento de tomar la decisión. Si la tentación, si es algo que es muy fuerte en ti, tómate de la mano de Dios, pide la ayuda de Él, y que junto con Él, yo sé que Él te dará la victoria. Él lo dijo en su palabra: junto con la prueba, Dios siempre nos dará la salida. Señor, te damos gracias por esta palabra. Gracias por la vida de tus hijos que has traído en esta hora, Señor, y que esta palabra, Dios, sea para la gloria y la honra tuya. Cualquier cosa que suceda, Señor, cualquier cambio, cualquier renovación de vidas, cualquier transformación de hogares, Dios amado, cualquier renovación en sus negocios, en su vida, en cualquier área de su vida, Señor, la gloria y la honra solamente es para ti. En Cristo Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Amén. Amén.